¿Qué pasa cuando una serie infantil decide hablarte de algo que todos tarde o temprano vamos a vivir? El rechazo, el amor no correspondido, el miedo a no ser suficiente, la necesidad de agradarle a alguien y esa sensación de vacío que queda cuando las cosas no salen como nosotros queríamos. Hoy vamos a hablar de Gravity Falls, pero no vamos a resumir la serie, vamos a hablar de Deeper Pines, porque detrás de los monstruos y los misterios y todas las locuras que ocurre durante ese verano, hay una historia mucho más humana, la de un niño que poco a poco aprende a crecer. Dipper empieza la serie siendo un chico tímido, inseguro y demasiado acostumbrado a pensar que cada movimiento antes de hacerlo, y sobre todo está enamorado de una chica que no siente lo mismo por él. Pero lo interesante no es que Dipper consiga o no a Wendy, lo interesante es todo lo que aprende cuando descubre que no puede controlar lo que siente de los demás. A lo largo de este verano lo veremos equivocarse, intentar aparentar ser alguien que no es, enfrentarse al rechazo, buscar llenar un vacío con la atención de otras personas y finalmente aprender a aceptar algo que puede ser muy difícil, que no siempre vamos a obtener lo que queremos y que eso no significa que hay algo malo en nosotros. Y quizás esa es una de las cosas que hacen tan especial a Gravity Falls, porque no nos dice que al final el protagonista se queda con la chica, nos enseña algo mucho más cercano a la vida real, que vas a ser rechazado, que vas a perder y que algunas personas no van a sentir lo mismo que tú, pero que puedes aprender de todo eso y seguir adelante. Así que hoy vamos a recorrer ese verano junto a Dipper y descubrir cómo, sin que nos demos cuenta, pasó de ser un niño que tenía miedo de no ser suficiente a alguien capaz de entender que el amor no se puede forzar y que crecer también significa aprender a dejar ir. Para entender todo lo que Dipper aprende durante aquel verano, primero tenemos que entender quién es. Dipper Pine es el hermano mayor de Mabel, aunque solamente por unos minutos. Desde los primeros capítulos la serie deja bastante en claro que los dos son completamente diferentes. Mientras Mabel es extrovertida, impulsiva y prácticamente puede hacer amigos con cualquier persona, Dipper es mucho más tímido, reservado y en ocasiones bastante torpe socialmente, pero hay algo que la caracteriza por encima de todo, su inteligencia. Dipper es curioso, observador, obsesionado con descubrir todos los secretos que esconde Gravity Falls. Es el típico chico que probablemente no sería el más popular de una fiesta, pero sí el que estaría en una esquina intentando descubrir cómo funciona algo que nadie más entiende. Y precisamente por eso también tiene muchas inseguridades, no se siente como el chico más fuerte o más guapo, más popular, y cuando hablamos de relaciones amorosas esto se vuelve todavía más evidente. Porque durante aquel verano Dipper comienza a sentir algo por Wendy. Wendy es mayor que él, mucho más relajada, segura de sí misma y desde los ojos de Dipper prácticamente todo lo que él quiere ser. Aquí aparece algo que muchos podemos entender. Ese primer enamoramiento en el que idealizamos una persona y comenzamos a pensar demasiado en cada interacción. ¿Qué le digo? ¿Cómo me acerco? ¿Qué hago para caerle bien? Y si digo algo estúpido, Dipper empieza a buscar cualquier oportunidad para acercarse a Wendy, pero existe un pequeño problema. Wendy ya tiene novio, Robbie. Aunque Dipper nunca llega realmente a tener una relación con ella, eso no evita que tenga que enfrentarse a algo bastante doloroso. Descubrir que las personas que te gusta puede estar enamorada de alguien más. Aún así Dipper continúa intentando encontrar aunque sea un pequeño momento con Wendy. Y precisamente llegamos al primer capítulo que va a narrar el viaje de nuestro protagonista. Doble Dipper, donde la serie nos entrega una de las primeras grandes lecciones del personaje. Dipper quiere bailar con Wendy, pero en lugar de simplemente acercarse y hablar con ella, hace lo mejor que sabe hacer, pensar demasiado. Utiliza la fotocopiadora para crear clones de sí mismo y comienza a diseñar un plan prácticamente imposible con una cantidad absurda de pasos para conseguir que todo le salga perfecto. Y aquí está lo interesante. Dipper cree que consigue controlar absolutamente cada detalle. Finalmente podrá controlar también el resultado, pero no funciona. Mientras más intenta seguir su plan perfecto, más nervioso se pone. Los nervios aparecen y las cosas comienzan a salir mal. Termina entendiendo algo que Mabel prácticamente le estaba intentando enseñar desde el principio. Él mismo se estaba poniendo las trabas, porque cuando Dipper deja de pensar en cada movimiento y simplemente actúa como él mismo, ocurre algo curioso. Termina teniendo una de las conversaciones más naturales que ha tenido con Wendy. No necesitó de un plan de 20.000 pasos, no necesitó convertirse en alguien diferente y no necesitó encontrar la frase perfecta, simplemente fue Dipper. Aunque aquel momento duró muy poco, probablemente fue uno de los mejores momentos que consiguió con Wendy. La primera enseñanza de Dipper. Aquí aparece algo que va mucho más allá de Gravity Falls. Cuando alguien nos gusta, especialmente cuando somos jóvenes, podemos llegar a pensar que todo tiene que salir perfecto. Planeamos qué vamos a decir, cómo vamos a acercarnos, qué ropa usar, qué respuesta dar si no nos contesta esto o aquello. Mientras más pensamos, más miedos tenemos de equivocarnos. Pero el problema es que intentando evitar cualquier error terminamos convirtiendo
algo que debería de ser natural en una especie de examen. Dipper nos demuestra precisamente lo contrario. No necesitas tener el plan perfecto para acercarte a alguien. A veces somos nosotros mismos quienes construimos las paredes que después creemos que no podemos atravesar. Y eso no significa que simplemente tengas que lanzarte sin pensar en nada. Significa entender que no existe una forma perfecta de hablar con alguien que te gusta, porque la otra persona también es humana, también se pone nerviosa y también puede decirte algo extraño. También puede rechazarte. Dipper todavía no ha aprendido completamente esa última parte, pero ya comenzó a descubrir algo importante. No tienes que convertirte en otra persona para gustarle a alguien. A veces lo único que necesitas hacer es dejar de intentar ser perfecto y atreverte a ser tú. Después de aprender que pensar demasiado las cosas no siempre ayuda, Dipper se enfrenta al problema diferente. ¿Qué pasa cuando intentas convertirte en alguien que no eres para encajar? En este capítulo, Dipper tiene una oportunidad que lleva mucho tiempo esperando: pasar una tarde con Wendy y sus amigos, y por fin conocer ese mundo adolescente al que tanto desea pertenecer. El problema es que Dipper siente que para poder formar parte del grupo tiene que demostrar que también es maduro, así que comienza a fingir. Intenta comportarse como los demás aparentan, que no tiene miedo, y demostrar que puede hacer las mismas cosas que ellos. Pero mientras más intenta demostrar que es alguien diferente, peor termina saliendo todo. Los momentos que deberían ser divertidos se vuelven incómodos y Dipper termina alejándose precisamente de las personas con las que quería conectar. Aquí la serie hace algo muy interesante, porque mientras Dipper está intentando desesperadamente ser alguien que no es, Mabel simplemente sigue siendo Mabel. No intenta parecer más madura, no cambia su personalidad para caerle bien a los demás, y no está pensando constantemente en qué debería pensar de ella. Simplemente llega, habla como ella habla y se comporta como siempre lo ha hecho. Y curiosamente termina adaptándose mucho más rápido que Dipper. La enseñanza detrás de Dipper todavía está confundiendo algo muy importante. Madurar no significa dejar de ser tú mismo. Muchas veces creemos que para encajar tenemos que cambiar de nuestra personalidad. Pensamos que tenemos que hablar diferente, vestir diferente y fingir que sabemos más de lo que sabemos, o incluso aparentar que somos más maduros de lo que realmente somos. Eso puede funcionar durante un rato, pero tarde o temprano termina agotándonos. Porque mantener una personalidad que no es nuestra requiere estar constantemente pensando: ¿estaré actuando bien? ¿Le estaré cayendo bien? ¿Estoy pareciendo suficientemente maduro? Y justamente eso es lo que ocurre a Dipper. Está tan concentrado en demostrar que pertenece a ese grupo que se olvida de algo mucho más importante: ser él mismo. Lo curioso es que Dipper no consigue acercarse más a Wendy por fingir ser mayor. Tampoco consigue convertirse mágicamente en uno de los chicos populares, pero sí aprende algo que le servirá durante todo aquel verano. No necesitas convertirte en otra persona para encontrar a la gente que realmente encaja contigo, porque las personas que realmente van a formar parte de tu vida no deberían quererte por el personaje que construiste para impresionarlas. Deberán conocerte por quien realmente eres. Pero todavía tiene mucho más a aprender en el amor, la amistad y sobre todo de sí mismo. Pero poco a poco empiezas a descubrir que crecer no significa convertirse en alguien completamente diferente. A veces crecer simplemente significa tener el valor de aceptar quién eres. Para este punto de la historia, Dipper ya lleva bastante tiempo intentando luchar contra sus sentimientos por Wendy, y hay algo particularmente doloroso en cómo lo hace. Dipper intenta convencerse de que ya la olvidó, le repite que solamente son amigos, intenta actuar como si ya no le importara, pero en realidad sigue sintiendo exactamente lo mismo. La serie nos deja ver sin necesidad de Dipper lo diga. Cuando Wendy le recuerda que ellos solamente serán amigos, podemos ver cómo cambia su expresión, cómo se queda incómodo y cómo intenta esconder lo que realmente está sintiendo. Dipper está reprimiendo sus emociones. Y para una serie infantil, esto es bastante fuerte, porque Gravity Falls está enseñando algo que muchos descubrimos cuando comenzamos a enamorarnos. No siempre podemos controlar lo que sentimos. Puedes decirte 1000 veces que ya no te gusta a alguien, puedes intentar convencerte de que no te importa, pero eso no significa que tus sentimientos desaparezcan. Precisamente por eso, este capítulo es tan importante para Dipper. La historia llega a un punto crítico cuando los protagonistas se enfrentan a un cambiaformas. Durante el enfrentamiento, Wendy queda gravemente herida y Dipper llega a pensar que podría haberla perdido. En ese momento ocurre algo que probablemente no se habría atrevido a hacer en circunstancias normales. Dipper deja de esconder lo que siente, pensando que Wendy ha muerto, y finalmente se sincera. Le dice todo aquello que lleva tanto tiempo guardándose, lo que siente por ella y lo mucho que le importa. Pero entonces descubrimos que Wendy estaba viva y estaba detrás escuchándolo todo. Puede parecer una escena graciosa, pero emocionalmente significa muchísimo, porque Dipper finalmente hizo algo que llevaba meses evitando: decir la verdad. Y llega la batalla final. El cambiaformas intenta engañarlo tomando la apariencia de Wendy. Incluso utiliza uno de los gestos para intentar engañar a Dipper, un pequeño guiño, como si estuviera coqueteando con él. Pero Dipper ya sabe que esa no es Wendy.
Entonces ocurre algo precioso. Wendy demuestra que la verdadera no intentando imitar una relación romántica, sino haciendo un gesto que representa precisamente lo que existe entre ellos, una amistad. Dipper consigue derrotar al cambiaformas, pero todavía queda una batalla mucho más difícil, la conversación con Wendy. Aquí Wendy hace algo que me parece increíblemente maduro. No se burla de Dipper, no lo humilla, no se aleja de él y tampoco le da falsas esperanzas. Simplemente le dice la verdad. Ella no siente lo mismo, pero eso no significa que no lo quiera. Lo quiere muchísimo, solo que como amigo. Aquí está una de las enseñanzas más importantes de todo el arco de Dipper. Que alguien no te corresponda no significa que tú valgas menos. Dipper hizo muchas cosas intentando acercarse a Wendy, sobrepensó, planeó, intentó aparentar ser más maduro, intentó impresionarla y finalmente tuvo el valor de decirle lo que sentía. Pero aún haciendo todo esto, la respuesta fue no. Eso es algo que la vida nos va a enseñar tarde o temprano. Puedes hacer las cosas bien y aún así no obtener lo que quieres. Puedes querer muchísimo a una persona y esa persona puede quererte también, pero de una manera diferente. No hay nada que puedas hacer para obligar a sentir algo que no sientes. Por eso Dipper no termina con Wendy. Eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan especial. Porque Gravity Falls no necesita darle al protagonista la chica que quiere para darle un final feliz. Le da algo mucho más parecido a la vida real. Un rechazo que tiene que aprender a aceptar. Y creo que aquí hay otra enseñanza que vale muchísimo la pena llevarnos. Si algún día alguien realmente te gusta, quizás una de las cosas más valientes que puedas hacer sea decirlo. No porque confesar tus sentimientos te garantice un sí, sino porque guardar todo dentro durante demasiado tiempo puede dejarte atrapado en una pregunta. ¿Qué habría pasado si lo hubiera dicho? ¿Y si sí? Y sí, puede que la respuesta sea no, y probablemente va a doler, pero un no significa que tu vida terminó, no significa que nunca volverás a enamorarte, mucho menos significa que no eres suficiente, simplemente significa que esa persona no era para ti de esa manera, y puedes llorar, puedes sentirte mal y puedes necesitar tiempo, pero eventualmente sigue adelante. Porque madurar también significa entender que algunas historias no terminan como nosotros queríamos y aprender a estar bien con ello. Ya vimos cuando ocurre cuando Dipper finalmente se atreve a confesar sus sentimientos y recibe un rechazo. Ahora viene una pregunta mucho más difícil. ¿Qué haces después? Porque aceptar que alguien no siente lo mismo que tú no significa que automáticamente dejes de quererlo. Y esta probablemente es una de las enseñanzas más humanas de Gravity Falls. Nos deja durante el crecimiento de Dipper. Hay una frase que resume perfectamente lo que está viviendo. ¿Cómo puedes apagar lo que sientes por alguien? La respuesta es sencilla. No puedes. Dipper acaba de ser rechazado, por eso no significa que sus sentimientos hayan desaparecido. No puedes levantarte al día siguiente y decir, bueno, ya no siento nada. El corazón no funciona así. Dipper lo descubre de una manera bastante particular. Su tío Stan, intentando ayudarlo, le da un consejo que parece funcionar. Si quieres dejar de pensar en una chica, conoce a otras, y Dipper comienza a hacerlo. Poco a poco se convierte en un chico mucho más seguro de sí mismo, empieza a hablar con otras chicas y recibe atención, descubre algo que antes le costaba muchísimo, la sensación de gustarle a alguien, y durante un momento parece que funcionó. Dipper se siente mejor, tiene más confianza, ya no está todo el tiempo pensando en Wendy, pero aquí está el problema, no está sanando la herida, está intentando taparla. Esto es algo que psicológicamente podemos entender muy fácil. Después de un rechazo, recibir atención de otra persona puede hacernos sentirnos bien porque nuestra autoestima recibe una especie de confirmación. Si esa persona me quiere, entonces quizás no soy tan poco valioso como pensé. El problema aparece cuando empezamos a utilizar a otras personas como una forma de escapar de nuestros propios sentimientos, porque mientras nosotros obtenemos esa validación, la otra persona también está sintiendo. Y eso es exactamente lo que Dipper termina aprendiendo. En su intento de convertirse en un galán, termina lastimando a Candy, la amiga de Mabel. Y ahí llega el golpe de realidad. Dipper descubre que aquello que para él parecía simplemente un juego para sentirse mejor podía tener consecuencias reales para alguien más, porque Candy no estaba jugando. Ella realmente tenía sentimientos y de repente Dipper entiende algo que probablemente no había considerado. Él estaba intentando utilizar el cariño de otra persona para llenar un vacío que había dejado a alguien más, y eso no es justo. Aquí es donde la serie vuelve a demostrar por qué sus enseñanzas funcionan tan bien. No nos dice después de un rechazo nunca vuelvas a salir con nadie, el mensaje es mucho más profundo. No busques una relación únicamente para escapar de otra. Si algún día conoces a alguien nuevo y realmente te gusta, adelante, pero que sea porque existe una conexión real, porque te interesa esa persona y porque quieres conocerla, no simplemente porque necesitas que alguien te diga, sí, tú también eres deseable, porque cuando buscas únicamente esa validación, puede que te sientas mejor, pero existe el riesgo de que termines lastimando a alguien que sí estaba tomándote en serio. Dipper aprende esto de la peor manera.
Por eso me gusta tanto este capítulo, porque nos recuerda que sanar no significa reemplazar. No tienes que apagar tus sentimientos de un día para otro y tampoco tienes que correr desesperadamente detrás de otra persona para demostrar que puedes gustarle a alguien. A veces lo más sano que puedes hacer es simplemente aceptar. Sí, todavía me duele y darte tiempo porque eventualmente los sentimientos cambian, no porque lo hayas obligado a desaparecer, sino porque el tiempo, las experiencias y la vida hacen su trabajo. Algún día puedes volver a encontrar a alguien que realmente te guste, pero esta vez no para llenar el espacio que dejó otra persona, sino porque esa nueva persona realmente significa algo para ti. Dipper todavía no ha terminado de crecer, pero empieza a entender algo que muchos aprendemos demasiado tarde. No necesitas que alguien te quiera para demostrar que vales, y mucho menos utilizar a alguien para olvidar a quien no puedo quererte de la misma manera. A veces para seguir adelante primero tienes que aprender a caminar con ese vacío. Llegamos al final. Durante el Raromagedón, Dipper tiene que enfrentarse a la mayor amenaza que ha conocido todo Gravity Falls, pero esta vez no quiero hablar de Bill, de la batalla ni de todo lo que está ocurriendo alrededor, porque para ese punto de la historia hay algo mucho más importante. Dipper ya no es el mismo niño que conocimos al principio del verano. Todo lo que aprendió durante estos meses finalmente tiene la oportunidad de demostrarlo, y una de las mejores pruebas ocurren cuando vuelve a enfrentarse a Gideon. Porque si recordamos quién era Gideon, encontramos un personaje que tiene algo en común con el Dipper del principio. Está obsesionado con conseguir el amor de una persona que no le corresponde. La diferencia es que Dipper aprendió algo que Gideon todavía no entiende. Gideon cree que si insiste lo suficiente, si hace los planes correctos y consigue las circunstancias perfectas, eventualmente Mabel tendrá que quererlo. Pero Dipper ya recorrió ese camino. Él también intentó planear cada movimiento. También intentó encontrar la manera perfecta de acercarse a Wendy. También pensó que quizás podía hacer algo para conseguir que ella sintiera lo mismo. Y descubrió que no funcionaba. Por eso cuando Dipper se enfrenta a Gideon ya no le habla simplemente como un enemigo. Le habla como alguien que tiene exactamente lo que está viviendo. Dipper le explica que él mismo tuvo que aprender que no puedes obligar a alguien a amarte. Si no hay amor, no hay amor. Y aunque escuche eso puede doler muchísimo, pero tampoco significa que tu vida se haya terminado. Porque una persona no te corresponde no significa que te esté condenando a estar solo, significa que seas menos, y mucho menos significa que tengas que obligarla a sentir algo que no sientes. Y esto es lo que más me gusta de esta escena. Dipper no está dando un consejo que leyó de un libro, está compartiendo una experiencia que él mismo vivió. Ese niño que al principio del verano hacía planes cientos de pasos para conseguir unos minutos con Wendy, ahora es capaz de decirle a otra persona que no puede forzar el amor. Eso es crecimiento. Aquí Gravity Falls cierra de manera preciosa el camino que comenzó desde el primer capítulo. Al principio Dipper quería conseguir a Wendy, después aprendió a ser él mismo, aprendió que no podía fingir a alguien diferente para gustarle, aprendió a aceptar que Wendy no sentía lo mismo, intentó llenar ese vacío con la atención de otras chicas, se equivocó, lastimó a alguien y finalmente entendió que sanar no significa reemplazar a una persona, significa darte el tiempo para seguir adelante. Ahora al final del verano puede transmitir todo eso a alguien más, incluso consigue que Gideon comprenda su error y termine cambiando de lado. Y para mí, ahí está una de las mejores cosas que hizo la serie. Nunca necesitó decirnos directamente Dipper maduró, simplemente nos mostró al mismo niño que conocimos al principio comportándose de una manera completamente diferente. Porque crecer no siempre significa convertirse en alguien más fuerte, más popular o más exitoso. A veces crecer significa algo mucho más sencillo. Aprender a aceptar aquello que no puedes controlar. No puedes controlar quién se enamora de ti. No puedes controlar quién deja de quererte. No puedes controlar todas las cosas que suceden en tu vida, pero sí puedes decidir qué hacer con ellas. Y quizás esa sea la verdadera enseñanza que Dipper se lleva de aquel verano. No consiguió a Wendy, pero consiguió algo mucho más importante. Emprendió a atenderse a sí mismo y cuando finalmente pudo darle a otra persona el consejo que él mismo necesitó escuchar, nos damos cuenta que aquel niño tímido, inseguro y obsesionado con hacer todo perfecto ya no existe. Dipper creció, no porque haya conseguido a la chica que quería, sino porque aprendió que algunas personas simplemente no están destinadas a quedarse contigo de la manera que tú imaginabas. Y aún así, la vida continúa. Porque quizás madurar no es conseguir todo aquello que deseas. Quizás madurar es aprender a dejar a ir aquello que no puedes tener. Y sin dejarte crecer que todavía puedes encontrar algo hermoso por delante.